Romanos 11 del 25 al 31, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, como también ustedes eran en otro tiempo desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, ilumínanos, ábrenos el entendimiento. Espíritu Santo, revela a Cristo, manifiesta tu poder, tu grandeza en tu pueblo. Confronta, consuela, fortalece, pero sobre todo trae luz a tu pueblo en este día. Salva a los perdidos, convence de pecado, Señor, a aquellos que necesitan arrepentimiento, y guíanos en este día. Dame tu ayuda gloriosa, la unción de tu Santo Espíritu, Padre, para hablar tu palabra como debe ser. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, amados. Cuando usted observa este capítulo 11 de Romanos, se va a dar cuenta que desde el capítulo 9 se está tratando la misma temática acerca de Israel, lo que va a pasar con Israel y un problema que tiene Israel desde la aparición de Jesucristo el Mesías, un endurecimiento con respecto a Cristo. Rechazan, menosprecian, no quieren saber de Jesucristo como el Mesías, y están esperando a un Mesías que lamentablemente se van a encontrar con un Mesías que los va a engañar. Sin embargo, Dios no ha dejado de obrar y sigue obrando en la vida de este pueblo. El apóstol Pablo es utilizado por el Espíritu Santo para escribir esta carta a los romanos, y en el versículo 25 mire cómo comienza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, el Espíritu Santo nos está diciendo a través de Pablo: no quiero que ignoren este misterio. ¿Cuál es el misterio que no debe ser ignorado? Lo que está ocurriendo con Israel, que han endurecido su corazón con respecto a Cristo y no quieren saber de Jesucristo, el verdadero Mesías. En otras palabras, no es conveniente que la iglesia de Jesucristo ignore lo que hay detrás de esto, lo que aparentemente es un misterio, pero que para nosotros no debe serlo, porque ya está revelado en la palabra del Señor. Y sobre eso quiero hablarte. No ignoremos algunos detalles proféticos con respecto a Israel. No ignoremos, díselo a la persona que está a tu lado, no ignoremos algunos detalles proféticos con respecto a Israel. En primer lugar, una de las cosas que debemos ver es que está hablando de este endurecimiento, y al mismo tiempo dice el versículo 26, al final el verso 25 dice: el endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto de la plenitud de los gentiles tiene por lo menos dos connotaciones. Una, el tiempo en que Dios estará tratando con los gentiles, y los gentiles somos todos aquellos que no nacimos de entre los judíos o israelitas. En segundo lugar,
La plenitud de los gentiles se está hablando de cuando llegue al colmo, cuando llegue al tope la maldad de los gentiles, la maldad del mundo. En Daniel el profeta, Dios habla y advierte que el anticristo se va a manifestar cuando la maldad llegue al colmo, al tope. Ya hemos visto y estudiado otras veces que los juicios de Dios se derraman y una civilización, un imperio o naciones terminan su existencia muchas veces cuando la maldad llega al tope. De manera que cuando la maldad llegue al tope entre los gentiles y el mundo, allí entonces se va a manifestar algo. Dice que hasta allí durará el endurecimiento de Israel. Entonces estas son señales proféticas que hay que tenerlas muy en cuenta, hay que estar muy atento de esto. Y una de las cosas que es clave en este día, mire lo que está diciendo el verso 26. Luego, o sea, luego de que ese endurecimiento de Israel, de parte de Israel, haya pasado, luego de que la plenitud de los gentiles haya pasado, luego todo Israel será salvo. ¿Y cómo será esto? Todo Israel será salvo, pero luego, esa palabra es muy importante. Luego de eso, ¿y qué es eso? Lo acabo de decir. Cuando los gentiles, el mundo gentil haya llegado a su tope de pecaminosidad y aún en medio de todo eso Dios tratando con las naciones gentiles, las naciones que no son Israel, cuando eso llegue a su tope, a su colmo, entonces comienza otra etapa de la historia. Dios se enfocará todavía mucho más en Israel y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, verso 26, vendrá de Sión el libertador. ¿Y qué libertador es este? Jesucristo. Se lo dices a alguien más, Jesucristo es el libertador. Que, oiga esto, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite su pecado. Esto es importantísimo. Dios va a hacer algo con ellos. El endurecimiento de corazón les será quitado. Dios va a quitar ese endurecimiento al llegar el libertador, al llegar el Mesías, en la segunda venida de Jesucristo. Dios va a hacer algo para tratar con ellos, para limpiarlos, para sanarlos, para salvarlos, para traer arrepentimiento a sus vidas. Dios va a producir algo que los va a conmocionar, que los va a obligar a lanzarse a los brazos del Salvador. Va a ser algo tan duro, tan terrible, que ellos no tendrán otra opción, sino que van a tener que lanzarse a reconocer a Jesucristo como el verdadero Mesías. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Ahora, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a suceder? En primer lugar, la pregunta clave es, ¿cómo limpiará el Señor, el Mesías, cómo limpiará a Israel? ¿Qué será lo que va a hacer? Quiero que me acompañes para que veas lo que dice la Escritura en Zacarías capítulo 12, versículos 2 al 3. Zacarías capítulo 12, versículos 2 al 3. ¿Qué va a permitir el Señor? ¿Qué cosa tan grande va a permitir el Señor que va a hacer que los judíos endurecidos, que no quieren saber de Jesucristo, al final terminen abriendo su corazón y adorando al Señor? Zacarías capítulo 12, versículos 2 al 3 dice: yo pongo, y está hablando el Señor, yo pongo a Jerusalén como una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. También contra Judá, cuando se ponga sitio a Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que intenten cargarla serán despedazados, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿De qué está hablando? Dios está diciendo que Él mismo va a ser
que Jerusalén se convierta como una piedra pesada que hará temblar a todos los pueblos alrededor de Judá. Note eso, todos los pueblos alrededor de Judá, o sea, de Israel. Para aquel entonces Israel se había dividido en dos. La parte norte, que se llamaba Israel, había desaparecido. Finalmente lo que quedó fue Judá, y en Babilonia finalmente se le conoció a ellos como judíos y se ha quedado así. ¿Qué es lo que Dios va a hacer tan fuerte, tan grande, que va a obligar a Israel a volverse a los brazos del Mesías? Dios está diciendo, voy a poner a Jerusalén por piedra que pesada a todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán que despedazados. ¿Y qué cosa tan grande es esta? Bueno, creo que ya te das cuenta. Si lees las noticias, si ves noticias, te vas a dar cuenta que de repente todas las naciones comienzan a odiar, a rechazar a Israel, y todo tiene un origen: Jerusalén. Hay una pelea por Jerusalén, hay una pelea por ese territorio que Dios se lo dio a Israel, pero hay una pelea de otras naciones que dicen que no, que eso es de ellos. Y Dios está diciendo, yo soy el que estoy haciendo eso. Yo soy el que estoy permitiendo eso. Y lo estoy permitiendo con un fin. ¿Cuál es el fin? Permitir que Israel llegue a un punto de desesperación tan grande, rodeado por las naciones de la tierra, que van a venir todo el mundo. La opinión pública ya está preparada, está condicionada, está en contra de Israel. Y Dios dice, yo voy a hacer que esto ocurra. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios al final es salvar el remanente de Israel, que será salvo. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Oh, gloria al nombre de Jesús. Si se lo da al Señor, dáselo con vida. Mira lo que está diciendo Zacarías capítulo 13, versículos 8 al 9. Zacarías capítulo 13, versículos 8 al 9. Es asombroso el detalle que da. Terrible detalle, hasta con número lo está diciendo. Préstale mucha atención, porque no estoy hablando yo, está hablando la palabra del Señor. Zacarías 13, del 8 al 9. Y acontecerá en toda la tierra, ¿dice quién? O sea que no es Juan de los Palotes. Que 2/3 ¿qué? Serán exterminados. ¿Y sé qué? ¿Y sé qué? Mas el otro tercio quedará en ella. Y a este tercio, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios a ese tercio? Verso 9. A ese tercio lo meteré en el fuego. ¿Qué más? Lo fundiré como se funde la plata. Lo probaré como se prueba el oro. Él invocará ¿qué? Mi nombre. ¿Y yo qué? Yo le oiré. Yo diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Aleluya. Ojo con esto. El asedio va a llegar a ser tan grande contra Israel, y te lo estoy diciendo, yo no sé si veré finalmente eso, pero ojo con lo que estás viendo y oyendo a diario, la manipulación de los medios, y Dios lo está permitiendo. O sea, de ser el país que lo invade un grupo de terroristas y quema viva a mujeres y a hombres, al final es el malo de la película. Y en una guerra siempre hay sufrimiento. No estamos negando que no hay sufrimiento de la otra parte. Pero Dios está diciendo, yo lo estoy permitiendo para que el asedio contra Israel llegue a un punto tan fuerte, que oye lo que está diciendo el profeta Zacarías miles de años atrás. Y acontecerá, verso 8, en toda la tierra, dice Jehová, que 2/3 serán ¿qué? Exterminados. ¿Qué son 2/3? De 3, 2 partes, queda una.
O sea, de dos partes será exterminada de Israel. Y sé que, dice ahí algo, y sé que, no lo digo yo, mas el otro tercio quedará en ella. ¿Y qué más? A este tercio, dice el Señor, verso 9, lo meteré en el fuego. ¿Cómo los va a limpiar el Señor? Recuerde que estamos partiendo de Romanos capítulo 11. A partir del verso 26 dice que aparecerá el libertador que apartará a Jacob de la impiedad. Los va a limpiar. Y Dios dice aquí en Zacarías, a este tercio lo meteré en el fuego. ¿Cómo los va a limpiar? Metiéndolo en el fuego. Lo fundiré como se funde la plata. ¿Y qué quiere decir eso? Lo meteré en el fuego, lo fundiré. Quiere decir que lo va a pasar por un momento suave, ¿verdad? Lo va a acariciar, van a estar bien nice, todo va a estar chévere. Uy, qué chévere. Cuando Dios dice lo voy a meter en el fuego, es que la prueba va a ser tan grande, pero tan grande, que Israel casi es exterminado. Y una tercera parte va a quedar, se va a humillar delante de Dios. Ahora, eso no va a suceder porque Israel se lo invente, sino que mira, es Dios mismo que lo hace. Zacarías capítulo 12, versículo 10, mira lo que está diciendo. ¿Cómo los va a limpiar Dios? Segunda parte de la limpieza de Dios. Primero Dios los mete en el fuego, los funde como la plata, como el oro, para limpiarlos. Zacarías 12:10. Pero sobre la casa de David, estamos hablando de Israel, y los habitantes de Jerusalén, ¿qué va a pasar? Derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, ¿a quién? A quien traspasaron. ¿Y qué? Y llorarán como se llora por el hijo unigénito. ¿Y qué más? Y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Dios los va a apretar. Dios va a permitir una prueba tan terrible, tan contundente, que no van a tener respiro. No vendrá respiro por ninguna otra parte, sino de parte del cielo, cuando se vean casi exterminados. Una tercera parte, está diciendo el texto, y no lo digo yo, esa tercera parte va a ser limpiada. Zacarías capítulo 13, versículo 1, mire lo que dice. Zacarías 13:1, parte de lo que Dios va a hacer. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué? Para la purificación del pecado y de la inmundicia. Que leíamos en Romanos capítulo 11, versículo 26. Mire lo que dice Romanos 11, 26. Luego todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Como está escrito, vendrá de Sión él. ¿Y quién es el libertador? Jesucristo, que apartará de Jacob la impiedad. Y dice más, y este será mi pacto cuando yo quite su pecado. ¿Cuándo va a suceder esto? Pronto va a suceder. La primera señal es que las naciones de la tierra se levantan en contra de Israel. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este momento? La opinión pública mundial está inclinada en contra de esta gente. Están acorralados. Acaban de tener una victoria aparentemente, pero eso no se va a quedar ahí. Eso va a volver y volver y volver y volver hasta que se cumpla todo lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Escúcheme bien, yo sé que están hablando y acusando y diciendo no, porque ha ocurrido esto y aquello. Independientemente de lo que digan los hombres y los medios de comunicación, yo quiero decirte que Dios ha dicho esto miles de años antes. Y en vez de estar repitiendo como un lorito, como un papagayo, lo que dice fulano, mengano, New York Times,
Lo que Dios dice es lo que tú y yo tenemos que estar hablando. Lo que Dios dice es lo que tú y yo tenemos que estar pendiente. Si es para el Señor, dáselo con vida. Ahora quiero que veas una tercera cosa. Volvemos a Romanos, pero Romanos capítulo 9, versículos 27 al 29. Romanos capítulo 9, versículos 27 al 29. Mira lo que está diciendo. También Isaías proclama acerca de Israel. Aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, oye esto, tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente será salvo. Yo sé que alguien dirá, pero pastor, como que hay una contradicción, porque habíamos leído en Romanos capítulo 11 que dice que luego de esto todo Israel será salvo. ¿Cómo es que todo Israel y ahora tan solo el remanente será salvo? Ojo con esto. Romanos 11 cuando dice que todo Israel será salvo, dice luego, o sea, luego de que el Señor los limpie, los purifique, al remanente, a la tercera parte que quedará, esa última parte que se habrá humillado, que se habrá reconocido al Mesías Jesucristo, que se habrá arrepentido de sus pecados y habrá clamado al Señor, esa parte que le llama a la Biblia el remanente será salva. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Díselo a la persona que está a tu lado, presta atención a la palabra del Señor, porque aquí hay sabiduría de Dios y esto da dirección a nuestras vidas. Dice más, versículo 28, Romanos 9, 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿De qué remanente está hablando? Si usted recuerda, en los tiempos de Elías, el profeta Elías vivió una época sumamente difícil en el reino de Acab y Jezabel. La apostasía, la rebelión contra Dios, la idolatría era tan grande que parecía que no había más nadie, solo Elías, el único que le servía a Dios. Y parecía que habían llegado a la debacle total. Y Elías se queja delante de Dios, y eso está en el libro de Reyes, la carta a los Reyes, en su capítulo, bendito el nombre del Señor, primer libro de Reyes, Dios le dice, Elías, yo me he reservado a 7,000 que como tú no han doblado sus rodillas delante de los Baales. Quiero decirte con esto lo siguiente. En este momento aparentemente se ve un Israel que rechaza al Mesías, que rechaza a Jesús, que están buscando la quinta pata del gato para no reconocer a Jesús. Pero escúchame bien. Calladitamente en Israel Dios se está revelando, Jesucristo se está revelando a miles y miles y miles de ellos. Muchos están callados, hay otros que están hablando y están siendo desheredados y apartados de ellos, de entre ellos. Pero Dios tiene una pequeña manada, un remanente entre ellos, que así como en los tiempos de Elías, no habían doblado sus rodillas delante de los Baales. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Así que, amados hermanos, aunque veamos las cosas como las veamos, no dejemos de orar por ese pueblo. Pidamos que el Mesías le sea revelado. Si usted está atento a los acontecimientos, se habrá dado cuenta la inmensidad de testimonios que hay por doquier de gente que está diciendo, de ellos se me apareció el Señor, se me apareció el Mesías, se me apareció Yeshua, se me apareció Jesucristo y yo creo que Él es el Mesías. Inclusive, hermano, grandes rabinos de entre ellos.
Y Dios está permitiendo ese fueguito que apenas está comenzando. Prepárese, porque eso se va a poner cada vez más grande, más terrible. Y Dios dice que es Él que lo está permitiendo. ¿Cuál es el fin? Hacer que el rebaño de Israel se vuelva a Él. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Alguien glorifica al Señor? Ahora es bueno que entienda esto. Hay una falsa teología por ahí que le llaman la teología del reemplazo, que dice que no. Algunos inventaron esa teología que dice no, ya Dios desechó a Israel, Dios no trata con esa gente. Ahora Dios sustituyó a Israel, lo sustituyó por la iglesia. Y esa es una falacia, porque la Biblia dice que de ambos pueblos en Jesucristo Dios hizo un pueblo. Entonces ya no hay dos pueblos de Dios, ahora hay un solo pueblo, y ese pueblo está hecho, escúcheme bien, o constituido por todo aquel que se arrepienta y le entregue su vida a Jesucristo, sean judíos o no sean judíos, todo aquel que confiese a Jesucristo como su Señor y Salvador personal será salvo. ¿Será qué? Será salvo. Alguien lo glorifique en esta hora. Aleluya. De manera que no debemos pasar por alto también lo que dice Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Mira lo que está diciendo Romanos 9 del 6 al 8. Es importante esto porque también hay personas que se sienten menos y quieren ser judíos de repente. Mira lo que dice Romanos 9 del 6 al 8. Está diciendo no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos ¿qué? Hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia. ¿Quiénes? Los hijos según la promesa, según la fe, los que tienen la fe de Abraham. Por eso Jesús le dijo a ellos, hasta de estas piedras Dios puede sacar descendencia de Abraham. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? De manera que, sacando algunas conclusiones, Dios no ha desechado a ese pueblo. No caigas en esa trampa de decir eso. No todo lo que Israel hace es bueno, estamos conscientes de eso. No todo lo que haga el gobierno de Israel debemos aplaudirlo, estamos conscientes de eso. Pero no debemos ignorar, nos dice la Escritura, este misterio acerca del endurecimiento de Israel y que Dios los va a salvar a un remanente de entre Israel cuando aparezca el Mesías Jesucristo. Y sabe lo que está diciendo la Escritura en Zacarías 14, que va a aparecer cuando Israel esté asediado casi hasta la totalidad, y cuando ya casi lo exterminen, una parte del remanente se va, o el remanente se va a humillar delante del Señor, va a clamar al Mesías, y en las nubes aparecerá Jesucristo por segunda vez en su segunda venida, viniendo visiblemente. Aleluya, aleluya. Por eso lo lamento por todos aquellos que tienen esa teología del reemplazo y que comienzan a hablar que esa tierra se la dio Dios a Israel, y Dios lo reitera una y otra vez. Y el asunto es que esta película termina con Jesucristo viniendo, interviniendo a favor de ese pueblo. Pero cuando se humillen y se arrepientan y sean capaces de reconocer que ellos habían menospreciado, despreciado al que debía ser apreciado, abrazado y amado. Anoche leía mi Biblia hebrea y leía estos pasajes. Y en Isaías 53, la palabra rechazado, despreciado, aparece por lo menos 4 veces. Y eso es lo que ha hecho Israel con Jesucristo. Lo ha rechazado, lo ha despreciado.
una y otra vez, una y otra vez. Pero qué bueno que Dios sigue teniendo planes con ellos y contigo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Déjame decirte, el amor de Dios parece obstinado. El amor de Dios parece así. Pero es el amor del Dios vivo, del Dios que te ama. Es probable que le haya fallado a Dios un montón de veces, tantas veces que hasta te dé vergüenza venir delante de Dios a pedirle perdón una vez más por el mismo pecado. Pero Dios es tan grande, tan bondadoso, tan amoroso, que está dispuesto a perdonarte, a perdonarnos si nos humillamos delante de Él, porque nos ama, tiene misericordia de nosotros y ha hecho algo extra. Ha derramado su gracia preventiva sobre ti y sobre mí, y esa gracia nos atrae hacia Él, y por esa razón tú y yo estamos aquí en este día adorando al Señor, oyendo su palabra, glorificándole, porque su gracia nos ha atraído hacia Él. Su gracia es la que dice: ven, ven. El diablo te dice: tú no puedes, eres muy pecador, tú has metido las patas tantas veces, ¿cómo tú vas a tener cara para pedirle a Dios que te perdone? Pero la gracia de Dios está de pie en este día y te dice: levántate y anda, porque el largo camino te resta. Levántate y anda, porque yo te perdono. Si te arrepientes, si te humillas, yo te perdono. ¿Alguien glorifica al Señor en esta hora? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y por eso Él está dispuesto, hermano, a perdonar también a un pueblo que dejó de atenderle, dejó de escucharle, y por eso han vivido tantas vicisitudes. Rechazaron tanto al Mesías de tal manera que cuando el Mesías estaba a punto de ser crucificado, dijeron: la sangre de Él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La sangre del más justo de todos los justos, del más inocente de todos los inocentes. Ellos sentenciaron esa maldición sobre ellos y sobre sus hijos. Usted sabe que a partir de ahí comenzaron casi 2000 años, hermano, de peregrinación, de nación en nación, echándolos, menospreciándolos, maltratándolos, pisoteándolos. Obviamente Dios en su propósito los guardó, los preservó, y su palabra profética dice que en un día nacería una nación. Mayo 14 del 48 se cumplió esa palabra. En un día nació una nación que estuvo casi 2000 años fuera de su territorio. En conclusión, tú y yo debemos estar muy atentos a todo lo que tiene que ver con Israel. No porque Israel sea la última agua del desierto, pero sí porque Dios los ama y los ha puesto como señal profética para las naciones de la tierra. Te pones de pie ahí donde estás. Oh, gloria al Señor. Debemos estar atentos de esa palabra. Y yo sé que algunos dirán: pastor, ¿por qué no nos habla de inmigración? Nos viene a hablar de Israel. ¿Qué nos importa a nosotros? Pues yo debo decirte algo. Si tú sabes que detrás de todo esto está la mano de Dios operando y que todo esto va a desembarazarse, ¿saben qué? En la segunda venida de Jesucristo, y lo estás viendo que comienza a cumplirse delante de tus narices. Si no le prestas atención, eres un necio. Y algunos de ustedes viven todos los días pegados de los canales hispanos que tenemos, y entiendo que es razonable. Y esos canales todos los días te están dando una dieta de decir: te van a deportar, te van a sacar. Y si tú te pasas el día entero viendo eso, no te sientas mal, no me digas que te sientes temeroso, tembloroso, porque estás dándote una super dieta todos los días. Te van a deportar, te van a sacar, te van a esto, te van. Cuando tú terminas de ver cualquiera de esos noticiarios, esa es la impresión que tú tienes. Tú necesitas recibir la palabra de fe, la palabra profética que te dice: no importa lo que esté pasando, Dios estará contigo. No importa lo que venga, Dios no te deja, Dios no te desampara, Él está contigo. Si te apartas del mal, si te apartas del pecado, Él te guardará, Él te protegerá.
Y si alguno tuviera que regresar a su país, no lo vea, escúchame bien, como el fracaso más grande de la vida o como que ya se acabó la vida. No, si tú eres siervo de Dios y has confiado en el Señor y te estás guardando para Dios, si por alguna razón tuvieras que regresar a tu nación, míralo como que está en los planes de Dios. Dios va a hacer algo, Dios no te va a soltar, Dios no te va a desamparar, Él te va a sustentar, Él te va a ayudar. Y el Dios que vive en Nueva York, el Dios que vive en Estados Unidos también vive en tu país. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¡Aleluya! Ahora yo confío, escúchame bien, en que Él guardará a todos sus hijos. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y Él va a cumplir su propósito en ti. Si te pones a delinquir, si te apartas del Señor, tú te lo buscaste. Pero si tú te escondes en el Señor, Él te esconderá entre sus manos y te preservará y te guardará. Te guardará. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Padre, gracias. Hemos hablado tu palabra en este día. Hemos entregado tu palabra en el nombre de Jesús. Glorifícate en cada corazón, en cada vida. Trae arrepentimiento, trae humillación. Enciende la fe de tu pueblo. Que cada uno, Señor, pueda poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Glorifícate en la vida de este pueblo. Trae arrepentimiento genuino. Que haya un cambio, Señor, de mentalidad, de corazón. Salva a los perdidos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.